Bueno, hermanos, un placer saludarlos de nuevo en este día de expiación, en este día de ayuno. Vamos a transmitir en simultáneo, a traducir en simultáneo el sermón del día de hoy, que se llama Día de Expiación, por el señor Fred Colter, dado para el día de hoy, septiembre 28 del 2020. Greetings, brethren. Welcome to Saludos, the Day of hermanos, Atonement y bienvenidos 2020. a la fiesta de expiación del As we 2020. know, Como ya all the holy sabemos, days and feast of todos God, even los días including the santos y las Sabbath, fiestas santas de Dios, mark incluido el sábado, important marcan events. todas eventos muy The importantes. Sabbath, the creation of man Desde and que the earth, el everything sábado that we marca have la here. creación del hombre, And we la could go creación de through todo y la creación del all hombre. of the Y podríamos holy days as nosotros we have. And now we're down to the estudiar Day of todos los días Atonement. santos, And como the Day hemos of hecho antes, y Atonement pictures ahora llegamos something al día de expiación. very Y el día de awesome expiación and great. representa algo maravilloso, algo grandioso. So let's Entonces begin vamos by a understanding comenzar that this porque day tenemos que entender deals que este with día how God is going to se trata de solve the cómo es que problem Dios va a of resolver Satan, el problema de the devil, Satanás and the demons. y el problema de Now sus we know demonios. in Revelation 12 and verse Sabemos 9, que en it Apocalipsis says that he 12, is 9 dice que deceiving Él the está whole engañando world. a todo el And mundo, we el know mundo that entero. that began Y with nosotros Adam and sabemos Eve, cuándo comenzó eso, con Adán and y that Eva. Y he sabemos was también given que control of the world when a él Adam se and le dio, Eve a Satanás se le dio control del chose to mundo, follow Satan también cuando instead of Adán y God. Eva escogieron And obedecer in a the New Satanás en Testament, we lugar de will Dios. see Y en that el Nuevo he's called Testamento the vamos a ver God of también this world. que él es llamado el So Dios this de is este quite mundo. an event. Now Entonces let's esto come es to un 1 John evento muy 5, importante. Vamos aquí a Primera de and Juan, let's Primera look de at a Juan very 5, profound verse porque here vamos a ver un versículo concerning muy the profundo power of the evil que tiene one, que ver which is acerca Satan, the del devil. poder del Okay? malvado, 1 que es John Satanás 5. el diablo. Vamos a Primera de Juan 5, Primera de Juan And capítulo 5, let's pick it up here y vamos a in comenzar verse en el 19. versículo 19. We know that we Dice, are of sabemos que God. somos de Dios. Now we have to know that, Ahora, brethren, by faith, by tenemos que truth, saber by esto understanding, a través de by la fe, de la proving, verdad, del entendimiento, by a seeing, través by de understanding comprobarlo, in every way that we a través can, de cuando vemos las and cosas y that the lo whole comprobamos world, de cualquier manera que lo now comprobamos the nosotros en whole nuestra vida. world Y que el mundo entero, lies in the ¿por qué dice el power mundo entero? of the wicked one. Dice que el mundo entero se encuentra en How poder del did maligno. that come about? Ahora, ¿cómo Well, sucedió that came esto? about because ¿Cómo the one comenzó esto? who ¿Cómo sucedió que was todo to el mundo be está, the morning star, verdad? El que the está bajo one el who poder de was aquel que to era help supuestamente iba a all ser la estrella de mankind la mañana, come to aquel salvation que iba a through ayudar Jesus Christ a and God the Father, toda rebelled. la humanidad a The llegar al one reino third de of the Dios. angels Se rebelled revela. and followed Y Satan, entonces un tercio de todos and los they ángeles se became rebelan demons. y se Now, convirtieron en how demonios. Pero did ¿cómo that happen? sucedió esto? We ¿Cómo know sucedió that esta God's rebelión? plan goes clear back Nosotros sabemos que el plan de before Dios the empezó ages of desde time. hace So we mucho, need mucho to tiempo, understand antes that these de que events, empezara esta era. Entonces before tenemos it nosotros que even entender began que with antes de que God's plan comenzara for human beings, el plan para la humanidad, that the plan with the el angels plan con and los the light ángeles bringer y con aquel fell into sin. que traía la luz, And cayó en let's see pecado. what that is Y recorded here vamos a ver dónde in está Ezekiel esto aquí 28. grabado en Now Ezequiel that's quite a 28. thing, Vamos a Ezequiel 28 porque es algo because muy interesante. with the fall Ezequiel of 28, Adam and porque Eve con la and caída the de Adán y fall of Eva Lucifer y la first, caída de we're Satanás looking at primero, a estamos situation viendo then. una How is situación God muy going to interesante. solve the problem? ¿Cómo es que Dios va a I mean, resolver look ahora at este the problema? condition of the earth and Porque si look nos at the podemos saber condition of la mankind condición today de la tierra, under la the condición sway of de toda la Satan, who humanidad, is, que está bajo has la power influencia de over the Satanás, whole world. que tiene el poder sobre And todo el mundo. we don't know exactly Nosotros no the sabemos tactics of Satan, the exactamente devil, except one todas las major tácticas thing. de Satanás, He lied. excepto una. Sabemos que And él he lied miente, que about él es everything mentiroso y concerning que él God. miente acerca de And he todas las got lifted cosas que up, tienen que and ver he con got Dios. vain, Y él and he se got elevó en su carried away corazón with himself. y se hizo vanidoso y se And elevó. then the rebellion took Y por eso place. se rebeló. Okay? Por eso se rebeló, Well, por su vanidad. strange as it may Ahora, seem,
aunque parezca there raro, is aunque parezca in extraño, the sequence of holy days en la a secuencia, special day en la called secuencia de the todos los días Day santos, of hay Atonement. un día muy especial que es So este let's día, see y es that. el día de la expiación. Let's see what Entonces this vamos a ver says. And qué the dice Day of aquí, Atonement, if you will read porque el día de la Numbers expiación, si leemos nosotros 29, en números has 29, additional tiene sacrifices sacrificios than adicionales, these that we talk about here in aparte de todos Leviticus los que, aparte de 23 todos los que hablamos and aquí, que vemos aquí in en Levítico Leviticus 23 y 16. y en Levítico 16. So let's first of Entonces, all look at the command primero, in antes que todo, Leviticus vamos a Levítico 23, 23. Vamos a beginning in Levítico verse 23 26. y vamos a comenzar en el Now, as it versículo is with all the 26. holy days, these Ahora, come from God. así es como es con todas las These are fiestas de not Dios, vienen de Dios. ceremonial. Estas no son The days are holy ceremonias, days, sino son and días ceremonies santos. are part of it. Las ceremonias And son parte de ceremonies eso, pero las reveal ceremonias to us nos certain nos things revelan in ciertas cosas types en of los tipos, attainment or en los fulfillment que or es whatever the day cómo se pictures. cumple o lo que Okay? significa o lo que And representa the Lord spoke este to día. Moses, Vamos aquí saying, al versículo 26. also on the 10th También day of habló the en seventh Levítico month is the 23, day of 26. atonement. También Now, habló day el of Eterno a atonement Moisés, means diciendo, cover. a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ahora, expiación también significa cubrir Okay? o Or cubrir, at one ¿verdad? meant. O también significa ser And it's uno absolutely con, porque la true. palabra en inglés es at one meant, es ser uno, ¿verdad? Es el verbo de la acción de ser uno, at one meant. As long as Satan, the devil, is Entonces, in this world, porque nosotros sabemos que mientras there que will be no Satanás at one meant with God and esté with the todavía world. en este mundo, no va a haber esa It reconciliación, shall be ese a ser holy uno con convocation Dios. to you. You shall Entonces dice, afflict your este sería, souls. That tendré means to santa fast convocación y without afligiréis eating vuestras almas, food and que drinking water, significa ayunar sin and tomar offer an agua, offering sin made tomar by alimento en fire. este día. Dice, y Okay? ofreceréis ofrenda Now, encendida everyone a had el to bring Eterno. their individual Ahora, offering. todos tenían que traer Okay? sus ofrendas encendidas al Now, Eterno. Ese es notice el the next mandamiento aquí. commands because this Pero vamos a ver becomes el siguiente absolutely mandamiento, important. porque esto es absolutamente Because importante. this is such a major event, Porque as we will see. esto es algo que es You shall do no grandioso, work como in that same hemos day, for it visto, is como the vamos a day ver. of atonement, Dice, no in harás order to make atonement ningún for trabajo harás you en este día, before porque es día the de Lord your expiación, para God. Now reconciliaros this delante del was Eterno for vuestro all Dios. Y of esto Israel. era para todo Israel. Para todo This day Israel. of fasting Este día era was not a ceremonial no fast. era un ayuno ceremonioso. This day of Este fasting día de had ayuno great meaning to God tenía and great gran meaning to significado us, para Dios y because tiene un gran let's look significado at para what he nosotros says también, concerning porque it. vamos a ver lo que dice al respecto. Verse 29. Versículo For 29 whoever dice, porque is not toda afflicted persona in que that no se same afligiere day, en este he mismo shall día, be o cut cualquiera off que no se afligiera en from este mismo among día, his people. será cortada de su pueblo. Now that means Esto God's blessing significa was drawn que la bendición de from Dios that se person removía in the de midst of esa all of persona Israel. en medio de todo Israel. And whoever does any work Dice, in that versículo same 30, day, cualquier that persona que same hiciere one trabajo will en I este día, destroy yo from among his destruiré a la people. tal persona de entre Now su this is pueblo. for the whole nation. Ahora, esto es era para toda la Now to nación destroy de Israel. can mean Ahora, curses para coming upon destruir that person. significa también mandar maldición sobre esa persona. You shall do no manner of work. It is a statute Dice, ningún trabajo forever haréis, estatuto throughout your perpetuo es por vuestras generations and all generaciones, your en donde dwellings. quiera que habitéis. Okay? It shall be Dice, a día Sabbath de of reposo, rest, sábado and you de shall afflict descanso yourselves será a vosotros, in the afligiréis ninth day of vuestras the almas, month at comenzando a sunset. los 9 That's días when del the mes en la 10th day tarde, begins. que es donde From comienza el día sunset to décimo, sunset, ¿verdad? De you tarde a shall tarde keep your guardaréis Sabbath. vuestro sábado. Now then, since this day is so Ahora, important, then ya que also este día es tan our importante, offering that we give también on the nuestra Day of ofrenda que Atonement damos is important. en este día también es muy Because it says importante. you shall make an offering made by Porque ya fire. leímos aquí que tenemos Well, que today traer we don't do una that. ofrenda.
Today we fuego. bring El día de hoy monetary no traemos things esta to ofrenda de fuego, God pero traemos because we live in a mercantile de cosas de valor monetario, civilization porque today. vivimos en una sociedad mercantil So el at día de this hoy. time, we'll go Entonces, ahead and take a pause, ahora vamos a tomar una and we pequeña will pausa take up the y offering. vamos a recoger la ofrenda. Bueno, es simplemente una pausa que tomamos en los servicios en los días santos para recoger una ofrenda cuando estamos juntos Now en un let's grupo. continue Pero on. ahora Let's vamos a come to continuar. Leviticus 16. Vamos a Levítico And let's 16. see Levítico 16, porque vamos a ver how important lo that this importante is que for es esto Israel para Israel and the prophetic significance for us. y también el significado Okay. profético que tiene para nosotros. Now then, Levítico the whole capítulo chapter 16. is Ahora, devoted el capítulo to the completo offerings está dedicado on the Day of Atonement. a las ofrendas el día de la expiación. And this was the only day of the Y este year. era el So único important día was this del day año. Y era tan importante este año that the high que priest could el only sumo go into sacerdote the Holy of solamente Holies podía on that llegar day, al lugar santísimo, at entrar en el no lugar santísimo other en este time. día y ningún otro día de todo el Now, a año. little sidebar, Ahora, brethren. un comentario aparte. Think about the blessing and Pensemos- grace and faith and pensemos mercy of the en- new covenant. En la That we have la fe y access la to God the misericordia Father y and la gracia Jesus que Christ tenemos in ahora, heaven above que tenemos right acceso now a Dios el Padre y a Jesucristo, que through tenemos prayer ahora todo and el study tiempo a través de la oración every y single del estudio day. cada día tenemos acceso directo al Now trono let that de sink in. Dios. Pensemos en esto, meditemos en esto, que se nos quede bien grabado en So nuestra then he mente. gave all the instructions of Entonces what aquí en Levítico 16 Aaron dio was toda to la do, how he instrucción was de to todo lo que dress, tenía what que hacer offerings he was to Aarón bring. y todas las And ofrendas in que this tenía que case, traer, que the sin debían de traer. offering Y en este caso, la ofrenda por for el he and pecado, his household por él y por su was familia, por él y por su casa. of bullocks, Y era beginning de, in verse 5. también de And he shall take from the congregation terneras, of the ¿verdad? children of Israel de becerros. 2 kids of Versículo goats 5, y de la for congregación de a los hijos de sin Israel offering and tomará one 2 ram machos for a burnt cabríos offering. para expiación Well, y un carnero para holocausto. Every single Ahora, sin offering Cada you ofrenda find por el pecado que encontramos in nosotros Leviticus en Levítico, where the donde están offerings are given, todas las ofrendas que se tenían que dar, a goat is used El- as well as a lamb. el Likewise, cabrío se for usaba the Passover también con junto Now, con la oveja, All ¿verdad? sin offerings, Entonces, o con el even the cordero. bullocks Entonces, and the goat todas las and the ofrendas por el lamb, pecado, ¿verdad? El carnero y también el carnero, el chivo, la oveja, all typify todos the future eh, sacrifice of Jesus Christ. representaban el sacrificio And de this separate Cristo Jesús. ceremony that here with the 2 goats Pero esta ceremonia aparte is con a los, special con los 2 ceremony machos cabríos es una signifying ceremonia in especial prophecy que one of the most significa, important and mucho en greatest la profecía, porque events to take es uno de place. los eventos más grandes, uno de los acontecimientos But más grandes first of que all, aún va a let's suceder. understand Pero antes the de meaning eso, of the vamos a- offering here Vamos in a tratar Leviticus de entender 16. aquí el significado de esta Verse ofrenda. 7. En And he Levítico shall take the 16, 2 versículo goats 7, dice, después tomará and los 2 present them machos before the cabríos y los Lord presentará at the delante del door of the Eterno, a la tabernacle puerta of the del tabernáculo congregation. de reunión. Right? It doesn't ¿Verdad? go in Entonces, inside there. está Okay. a la puerta, ¿verdad? A la puerta. del And Aaron tabernáculo de shall reunión. cast lots Y on echará the 2 suertes Aarón goats. sobre los 2 Now, machos why cabríos. cast lots? Ahora, ¿por qué echar suertes? That's a special thing. Bueno, eso es algo muy especial. El echar suertes. One for the Lord Dice, una suerte por el and one Eterno for Azazel. y otra suerte por Azazel. Now, Azazel Ahora, Azazel means the goat sig- in the wilderness, significa el macho or cabrío the one that is let en, loose. Oh. En el desierto, ¿verdad? O aquel que está suelto. Or O it también is another significa- name for es Satan otro the nombre devil también para when we Satanás, look el at diablo, it in cuando the lo New vemos también en el Testament. Nuevo Testamento.
And Aaron shall bring the goat Y on which dice, the Lord's lot hará, fell, and offer y it hará for a sin traer offering. el macho cabrío sobre el cual Okay. cayera la suerte por el But Eterno, on the dice el goat on versículo which the 9, y lot lo fell ofrecerá en for expiación. Azazel Mas el macho shall be cabrío sobre el presented cual cayere la alive suerte por Azazel, lo before the presentará Lord to vivo make an atonement delante del Eterno upon it, para hacer la reconciliación not sobre él. for it, No por él, sino sobre él. and sent Para away into the enviarlo wilderness a for Azazel, Azazel. al desierto. So in this case, Entonces, Azazel en este caso, represents, as we Azazel will see later, representa, como Satan. vamos a ver más adelante, and we will Satanás. see later Y también vamos that's a ver exactly where un poco más Jesus adelante met que es exactamente Satan donde for the Jesús temptation. fue And y then he gives the fue instruction tentado what por he's Satanás, going to ¿verdad? do En el for desierto. Y all nos of the instruye rest of it, también, okay? ¿verdad? And the Lo que sprinkling of the blood instruye todo lo que around tienen que the hacer los ark. sacerdotes, ¿verdad? También Okay. el esparcir, el rociar la sangre Now it sobre el says, arca. Sobre el and he arca shall make del an pacto atonement también. for the sanctuary because of the uncleanness of the children of Israel, because of dice their que también, transgressions and all their sins. Hará Now, también, versículo dealing with 15, these, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del carnal propiciatorio. people, Ahora, God esto estaba expected them to hablando, obey in the letter of the estaba law. con un pueblo carnal But y they Dios esperaba always que lo had obedecieran lots en of la letra de la sins. ley, pero también tenían But God gave muchos y his muchos promise pecados. to Pero Abraham, Dios dio su Isaac, and promesa Jacob a Abraham, that he Isaac y would be Jacob with the children que of él Israel iba a estar con los and hijos de deal with Israel them. y que él And so los iba, this shows los iba that every year God a cuidar. covered their Entonces sins. esto mostraba que cada día Dios Now iba then, a when you cubrir sus go to pecados. Hebrews, the ninth Ahora, cuando chapter, vamos a Hebreos 9, it shows ahí that en those Hebreos 9 sins were not muestra completely que wiped off the esos book pecados no estaban completamente until borrados del the libro, sacrifice of sino Jesus hasta Christ. el sacrificio de Cristo. Okay? So this goat Entonces, does picture este macho cabrío, the sacrifice of Jesus este macho Christ cabrío, el for primero, sin. sí representa el No sacrificio one is de to Cristo por el come into the pecado. tabernacle of the congregation as he goes in to make atonement and comes out, Entonces ya dice que va make adentro, atonement for ¿verdad? himself, his household, and for all the congregation of Purifica- Israel. purificará, ¿verdad? And he Por él mismo y por toda la congregación, por todos los hijos de Israel también. shall come out to the altar that is before the Entonces, Lord versículo 20, cuando and hubiera make acabado an de limpiar el atonement santuario y el for it. tabernáculo de And he shall reunión y el take the altar, blood of hará the traer young el bull macho and the blood cabrío of the goat vivo. and put it upon the horns of the altar all around. Now that was the Y dice, sacrificial altar. perdón, es el versículo 18, dice, y saldrá al altar que está delante del Eterno con la sangre de aquel que fue degollado, ¿verdad? Por el pecado, y lo expiará, versículo 18, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Ahora sí, continuamos en And el he shall versículo sprinkle 19, of dice, the y blood esparcirá sobre with él his fingers de 7 la times sangre con sus and dedos cleanse 7 it veces and y lo hallow it from limpiará the y lo uncleanness of santificará the de las children of inmundicias de los Israel. hijos de Israel. And when he has made an Versículo end 20, of cuando hubiera acabado de reconciling the expiar el sanctuary santuario y and el the tabernáculo tabernacle de of the reunión y el congregation altar, and the altar, he shall hará bring traer the el macho live cabrío goat. vivo. Now, question. Ahora, When we preguntémonos, read hermanos, this, cuando leemos esto, let's see vamos a how ver important this is. qué importante es esto. Verse 21. Versículo 21. And Dice, Aaron y shall lay pondrá Aarón both his sus hands dos manos sobre la on the cabeza head of the del live macho goat cabrío and confess vivo, over y him confesará sobre all él the sins todas of las the children iniquidades de of los hijos de Israel, Israel, and all their todas transgressions sus and rebeliones all y their todos sus sins, pecados, putting them on the poniéndolos head así of sobre the la goat. cabeza del macho cabrío. Now, why Ahora, do that? ¿por qué If hacer they esto? were ¿Por qué poner already todas las cleansed maldades si ya fueron perdonadas by the con el otro que sacrifice fue of the goat for the sacrificado Lord? por el Eterno? And the ¿Para priesthood qué hacer esto? and the high Si priest ya were y el cleansed sacerdote with the blood of the y bullock, el sumo sacerdote y su familia ya fueron why limpiados con la sangre do del this? becerro. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué imponer las manos sobre el otro macho cabrío? Si ya están The limpios. answer to that question Ahora, para poder responder a esta is this pregunta, way.
tenemos que as long entender as que Satan mientras is Satanás around, esté aquí en la who is tierra, the author sigue aquí en la tierra, porque Él es also el autor of human sin, right? del pecado humano también. And as Él es long el as he is instigador de ese around, pecado. Y mientras Él permanezca there todavía will en be la tierra, no rest no from va, sin. no va a haber descanso del pecado. You cannot have Porque righteousness ninguno and de nosotros evil podemos dwelling tener together justicia, porque nosotros no in podemos one tener place. justicia y maldad juntos en el mismo And you lugar. cannot have the instigator Porque of no podemos tener sin el instigador del pecado remain in the world que in permanezca God's en la plan. tierra en el plan de Dios. That's why Precisamente Revelation, the por first eso, part of the en chapter, is Apocalipsis, putting Satan la away primera parte del capítulo es because you remover a cannot Satanás. have the ¿Por qué? millennium Porque no podemos begin tener el until milenio, que Satan comience el milenio, hasta is que Satanás haya removed. sido removido. And that has great and Y tremendous esto tiene un significance. tremendo significado. Okay? Let's read that again. Tremendo significado. Vamos a leerlo And de Aaron nuevo. shall lay both his Dice, hands on the versículo head 21, of the y goat pondrá and Aarón confess sus dos over him manos sobre la cabeza all del the macho sins of the cabrío children of vivo, Israel y and confesará all their sobre él transgressions and todas las all their iniquidades sins, de los hijos de putting Israel, them on todas the sus head of the rebeliones y goat, todos sus pecados, and poniéndolos send sobre it la away cabeza del macho cabrío, by the y lo hand enviará of a al chosen desierto man por manos de into the un hombre wilderness. destinado para Now, esto. why send it away A ver, into the ¿por qué wilderness? And mandarlo al that means in an desierto? area where ¿Verdad? nobody Que es un lives. desierto, es un área donde no Okay? vive nadie. Because that Es un lugar picture, desolado. ¿Por let's just qué? turn back there. Porque Right eso, back there to Revelation 20, vamos the first aquí part of it. a So we know and Apocalipsis, understand Apocalipsis the 20, meaning of it. para ver Okay. el significado de esto. Apocalipsis 20. Verse 1, Apocalipsis Revelation 20, 20. versículo And 1. I saw an angel Dice, entonces descending vi from un ángel heaven, having the descendiendo key of del the cielo, abyss teniendo la and a llave del great chain abismo in his y una hand. gran cadena And he en su took hold mano. of the dragon, the Y ancient cogió al serpent, dragón, la who is the serpiente devil antigua, and que es el Satan, diablo y and bound Satanás, y him lo a ató por 1,000 1000 years. años. Then he cast Luego lo him echó into en the el abyss. abismo. Now then, Ahora, the abyss este is the abismo, wilderness este where no abismo humans es live, como el desierto donde no vive ningún only ser humano. Satan and the demons. Simplemente está allí en el abismo, van a estar And Satanás y locked los him up demonios. and Y set lo the encerró seal over y the selló el abyss abismo sobre over él him, so that he para que no would not pudiera deceive the engañar nations más a las any naciones longer until the hasta 1,000 que los 1000 years años fueron cumplidos. were fulfilled. Then, Entonces, as we will see on the como vamos a seventh ver day of the nosotros Feast en of el Tabernacles, séptimo Satan día de and la the fiesta de demons tabernáculos, go vamos a ver to que the Satanás blackest y darkness Satanás forever. va a estar, ¿verdad? Va a salir por un So periodo de the tiempo, pero closest después va a thing, come estar back here to en la Leviticus oscuridad, 16. en la oscuridad profunda por el resto de la eternidad. Ahora volvamos aquí a Levítico That 16, could be depicted by this porque aquí en Levítico special offering on 16, this day. hablando de esta ofrenda especial, específica And para remember, este día, this is y recordemos, a hermanos, type también que este es un of the tipo fulfillment we del just read. cumplimiento que acabamos de leer Send en him el into the Apocalipsis, wilderness. ¿verdad? Y mandarlo al Now desierto en el notice, versículo 21. and the Pero vamos a goat ver, shall bear y el upon versículo him 22 dice, y aquel macho all cabrío llevará sobre their sí iniquities todas las iniquidades to a de land in ellos which no one a tierra lives. inhabitada, que es lo que acabamos de And mencionar, he el shall desierto let que es the inhabitado, goat go y dejará into the ir el macho wilderness. cabrío por el desierto. Now, that's quite something, isn't it? Es algo, Yes, es indeed. algo muy impactante. Dejar Then este Aaron macho will cabrío come allá en el back in desierto. and do Después the vendrá things he Aarón al needed to tabernáculo do. de reunión, Verse ¿verdad? 26. Y vamos a brincar And al he versículo will let the 26. goat for Dice, y el que Azazel hubiere llevado go, el macho shall cabrío wash his a clothes Azazel, and bathe his lavará sus flesh vestidos, in lavará water, también and afterward con agua come su into the cuerpo, camp. y después entrará en el campamento. And the young bull for a sin Y offering and the sacarán goat for a fuera del sin campamento el offering, becerro, whose blood was y el brought macho cabrío in to make inmolados por el atonement for the pecado, holy place, cuya sangre fue they shall carry llevada al forth santuario para hacer la outside the camp, expiación, y quemarán and en they el fuego shall su burn piel, their skins su in the carne fire, y and su their flesh estiércol. and their Y dung. esto es para hacer su Now, expiación. all sin Ahora, offerings, Todas when the las temple ofrendas was por el later pecado, built, cuando fue después construido el were templo, burnt on the Mount of se, Olives, se quemaban en el Monte de los Olivos, in a special Jerusalén. place called Y era en un lugar the especial Mifkad altar.
que era un altar And there, que tenía un everything lugar, was tenía un burned nombre específico, to ashes Midgard Altar, y todo se and quemaba strewn hasta las in the cenizas. Kidron Valley. Y entonces se bajaban las cenizas al Quite a valle thing. de Kidrón, donde pasaba el arroyo. This shall be a statute forever in the seventh month, Y verse dice el versículo 29. 29, esto On the tendréis por 10th estatuto day, perpetuo. you En shall el mes afflict your séptimo, a los souls, días do del no mes, work at afligiréis all, vuestras almas, whether it y be of ninguna your obra own country or haréis, ni el stranger who natural, is ni el living among extranjero you. que mora entre So it's vosotros. very important Y for eso es muy everyone. importante para See? todos nosotros. So just like every Entonces, holy así day como and en cada feast día pictures santo a y cada major fiesta event, representa this un one evento does too. en su plan, One of the most major también events in the representa uno de los history eventos of the más grandes world en la since the historia de la humanidad, rebellion of desde la Satan the rebelión de devil. Satanás. Shall be a Sabbath of rest to you, afflict Entonces, your souls by dice que statute. será un sábado Okay. de descanso, Now, ¿verdad? verse Y 30 ejecutaremos says, nuestras armas. and Versículo on 30 that dice, day porque en of este an día atonement se hará shall be made expiación for por you vosotros to cleanse y you, so seréis that you may limpios be de clean todos from vuestros all your pecados sins delante before the de Lord. Eterno. Okay? So you see, sin Entonces vemos cannot be que removed el pecado no puede ser removido until Satan hasta is que removed. Satanás haya sido removido. Now notice verse 33. Vamos a ver aquí el versículo And he shall 33. make an atonement for the Dice, y hará la holy expiación por el sanctuary, santuario santo and he shall make y an el atonement tabernáculo for de the reunión. tabernacle of También hará la expiación congregation, por el altar, and por for los the sacerdotes altar, y and por he todo shall el make an pueblo de la atonement congregación. for the Y priest esto and for tendréis como all estatuto the perpetuo people of para the hacer expiación congregation. una vez al año And this por shall todos los be pecados de an Israel. everlasting Y statute for Moisés lo you hizo to como make Eterno atonement for le the mandó. children of Israel for their sins once a year. Y esto es, aquí And hace he el did énfasis, as una the Lord vez al commanded año, Moses. así como el Eterno le mandó Quite a a thing. Moisés. Okay. Now let's see, Ahora vamos a ver how cómo did all of this begin? comenzó todo esto. All right. Let's come to Ezekiel Vamos 28. a Ezequiel 28. Now we don't know how long in Porque ages past no there took sabemos for this to take hace place. cuánto tiempo But sucedió it took todo place. esto, ¿verdad? Pero And it sucedió. also shows Y también nos muestra that God gives que, angels free que moral Dios agency les da a los as ángeles well. también el libre albedrío también. Now then, let's see how Satan works. Vamos a ver cómo trabaja And we will Satanás, see porque vamos a ver that he was actually que the él unseen king realmente era behind the prince of Tyre. el rey And detrás what del he príncipe de inspired the Tiro. prince of Tyre to claim Y es- himself to be. Y él inspiró al príncipe de Tiro Ezekiel 28 a and decir verse las cosas 1, que the word of the dijo. Lord came to me, Versículo- saying, Ezequiel 28, Son of 1. man, say to the Vino mi prince of palabra del Tyre, Eterno, thus says diciendo, Hijo the de Lord hombre, di al God, príncipe because de your Tiro, heart is así ha lifted up, dicho el and Eterno you el Señor, said, por I cuanto se am a enalteció tu God. corazón y dijiste, yo soy I un sit Dios. in the seat of God. En el trono de in the Dios midst estoy of the sentado en medio de seas. los mares, Yet you are a siendo tú man hombre y no and Dios. not God. Though Dice, you y set has your heart puesto tu as the corazón heart como of a corazón de God. Dios. Now let's see. Entonces vamos a Let's see what Satan ver lo que hace, gave him lo que Satanás le dio when he possessed him. cuando cuando We'll see that in a estuvo little poseído bit. el príncipe de Tiro por Satanás. Lo vamos a ver Behold, un are you poquito. wiser than Dice, con tu Daniel? sabiduría, versículo 4, There tu is no prudencia, secret that has they can acumulado hide from riquezas y you. has adquirido oro With y your plata en tus wisdom and with tesoros. your Con la understanding, grandeza de tu you have made sabiduría y tus riches for contrataciones, yourselves, has and you have multiplicado gotten tus gold and riquezas. silver in Y a your causa de tus treasuries. riquezas se ha enaltecido And by tu your great wisdom corazón. and by your trade, you have multiplied your riches, and your heart is lifted up because Ahí of se your enalteció riches. el corazón del Therefore, príncipe de thus Tiro. says the Lord Entonces, God, versículo 7 dice, por tanto, he because aquí, you have set versículo your 6, por heart tanto, así ha dicho el Eterno as the Señor, heart of por a cuanto God. pusiste tu corazón Behold, como corazón de Dios, Therefore I por will bring tanto, strangers he aquí, upon yo you, traigo sobre ti and the most extranjeros ruthless of the y los nations, fuertes de las and naciones, they shall draw que their swords desenvainarán sus against the espadas beauty contra la of your hermosura wisdom, de tu sabiduría and they y shall defile mancharán you. tu esplendor. And they shall bring you down to Al the pit, sepulcro te and harán you shall descender. die the death Versículo of 8, y those morirás con slain la in the muerte midst de los of que you. mueren en medio de los mares. Will you therefore, Versículo 9, before hablarás him delante who del que te kills mate, you, diciendo, say, I'm a Yo soy God? Dios.
but you are a man Tú, and not a hombre God eres y no Dios, in the hand of en la mano de him tu who matador. kills you. Okay? Now then, Ahora, let's come over vamos a and see aquí a the ver power behind the Prince el of Tyre, poder detrás which del is príncipe de called Tiro, the que King es of Tyre. llamado el rey So, de Tiro. what God is showing us with this Porque lo que is, Dios nos está mostrando this con esto es King of Tyre que este is none rey other de Tiro than Satan the devil es nada más y nada cast menos down que for Satanás his el rebellion. diablo cuando fue expulsado por su Now then, rebelión. verse 12. Versículo 12. Son of man, lift up a lamentation hombre, over the king of Levanta endecha Tyre, sobre el rey de Tiro and say to y him, dile, see, you have the prince of ¿verdad? Tyre, Porque tenemos el príncipe de possessed Tiro by Satan, the king of Tyre. poseído por Satanás, Thus el says rey the de Lord Tiro. God, Y you dile, seal up the así ha measure of dicho el Eterno el perfection, Señor, tú full eras of el sello wisdom, de la perfect in perfección, beauty. You lleno de have been in sabiduría Eden, the y garden acabado of de hermosura. God. Now stop and think for Ahora, a minute detengamos that un this momento is a the pensar important statement that labels him que as Satan the devil, esto es because lo que lo who identifica como were Satanás in the el diablo. garden of Eden? Porque ¿quién estaba en God, el jardín Adam, del Edén? Eve, Dios, and the serpent. Satanás, And no Adán one else went y Eva, in there ¿cierto? after their Bueno, la sin serpiente. because it was closed Y no off. había nadie and ahí, guarded ¿verdad? by Ya cherubim. no pudo entrar nadie ahí porque fue sellado Quite también an cuando important thing to fueron understand. expulsados Adán y Eva. So this has to Entonces, be este tiene que Satan the ser devil. Satanás el diablo, Let's read on. como la serpiente. Talks about all of his precious Porque habla stones and aquí, habla de so todas forth. sus piedras Notice preciosas the y last sentence down here. de todo su The workmen creación. of your settings and of toda your su gloria. sockets were prepared Dice in los you primores in the al day final del that you versículo 13 were dice los primores de tus created. tamboriles y You flautas are estuvieron the preparados para anointed ti en el cherub día de that tu creación. covers Tú, querubín right grande, over the throne of versículo 14, God. protector, ya I sobre have el set trono de you Dios, so. ¿verdad? Dice, You yo were te on the puse holy mountain of en God. en el santo Where is the monte holy de mountain of Dios. God? ¿Y dónde está el monte That's santo de Dios? Mount Zion in heaven above. En el monte Sión, And en you el have cielo. walked up and down Dice, in the allí midst of the estuviste, stones of en medio de fire. las piedras de fuego te paseabas. You were perfect in your ways Perfecto from the day eras en that you todos tus were caminos created. desde el día en que Now, fuiste how long a creado. space of time Ahora, was it ¿cuánto tiempo sucedió until hasta he que se started reveló? sinning? Hasta que empezó a And pecar. how did ¿Cuánto that sin tiempo? begin? ¿Y cómo And comenzó what is the también ese principle pecado? we learn ¿Y cuál es from el the principio Feast of que nosotros Unleavened podemos Bread? aprender de la fiesta de panes ácimos? What is it? A little leaven, Que un poco de leaven, levadura the whole leuda lump. toda la masa. So it may start out with Entonces, something quizás not comienza too con algo significant, no muy but then it significativo, builds muy and it grande, builds pero and it empieza a builds crecer, and a it's crecer, a built. crecer, a crecer. And we will see what that build Y up to. entonces vamos a ver a lo You que were llegó. perfect in your ¿Verdad? ways from the day that you were Dice el versículo created 15, perfecto until eras en todos tus iniquity was caminos found hasta el in día. you. Desde By el día the que fuiste multitude creado of your hasta que se halló merchandise, en they tu have maldad. filled the Versículo midst of 16, you acaso with de la multitud de violence, tus and contrataciones you have sinned. fuiste lleno de iniquidad y Therefore, pecaste. I will cast Por you as lo que yo te profane eché del from the monte de mountain of Dios God, and y I te will arrojé destroy de you, entre las O piedras del covering fuego, cherub, from among the oh stones querubín, of oh fire. protector. Now, how was he going to destroy him? By absolutely Dice ahora cómo lo removing va a him. destruir. And his Lo ultimate va a fate, destruir as al we will echarlo, see, is being in the blackest darkness ¿verdad? forever. Cómo That va a estar destroys en everything that he en la can do. oscuridad absoluta y tenebrosa, Now, porque eso va a destruir todo why lo que él can ha Satan and the hecho. demons not die? Ahora, That's the question. ¿cómo es posible que Satanás Because y los they're demonios made of no spirit, mueran? Bueno, and están spirit does son not hechos de die. espíritu y el espíritu no So the muere. destruction of the spirit Entonces, being la destrucción is not de his un espíritu obliteration no es as a being, no es como but is destruirlo complete en la carne, removal sino and ser containment removido in totalmente the y blackest contenido darkness en la más forever. en la más That's the oscura destruction of de las Satan. tinieblas. And Ese little va a sidebar on ser that. va a That ser el will castigo de always Satanás. be Ahora, también a un comentario witness aparte, que to eso siempre va a everybody in the ser kingdom of God un testigo en el forever reino de Dios that por you toda la don't eternidad sin. para que no pequemos, para que nadie peque. Verse 17, Versículo your heart 17. was lifted up because of your beauty, Se and enalteció you tu have corazón a corrupted causa your de wisdom by tu reason hermosura. of your brightness.
I will y cast you to the corrompiste tu ground, sabiduría a and causa I de tu will lay esplendor. you Yo before te kings, arrojaré por that they tierra, may delante behold de los you. reyes te pondré, para Okay? que The miren en multitude of ti. your iniquities, Con la multitud de tus by the maldades y con la iniquidad de unrighteousness tus of your contrataciones, trade, you have profanaste profaned tu your santuario. sanctuaries. Therefore, Yo I pues brought forth a saqué fuego fire de en from medio de your ti, midst. It el shall cual te devour consumió, you like a fire. ¿verdad? El Revelation lago de fuego, 20. como dice And en I will Apocalipsis bring 20. you to Y the dice, y te ashes puse upon en the ceniza earth sobre la tierra before a the los eyes ojos of de all who todos see los que te you. miran. So, the Entonces, ashes will burn todas up las all the cenizas works van a of the quemar world, a and todas then las obras Satan del and the mundo. demons will Y be también removed to their Satanás y final los demonios van a ser destination, the removidos blackest darkness a la más forever. oscuras tinieblas Okay? por todo el resto de la Now, eternidad. let's Ahora, come vamos, to Isaiah, vamos ahora a the 14th Isaías chapter. 14. And let's Isaías see 14. what all of this led to. Porque vamos a ver a qué llevó todo Isaiah esto. 14, Isaías 14. quite interesting. Capítulo And muy this interesante. Vamos a took ver aquí. place on the earth. Porque esto And this se llevó a is cabo why en la, when you en la come to tierra. Genesis Y 2, es por esto que that cuando the llegamos a Génesis earth 2, was without form que and la void tierra and estaba covered with desordenada y water vacía y because cubierta con agua. ¿Por qué? Por la of the rebellion rebelión de of Satan Satanás and the y demons. de sus ángeles. Let's pick it up here Vamos aquí in a verse 11. Isaías 14, Now, in versículo this case, 11. it's talking Vamos a about the comenzar en el king of versículo 11. Babylon. Aquí está Okay. hablando acerca del rey de Babilonia. Verse 11. Dice versículo Your 11. pride is brought down Descendió to the al Seol grave, tu soberbia, and the noise of your harps sonido de and tus the arpas, maggots spread over you, gusanos, and the worms gusanos serán cover tu cama y you. Now gusanos that's te true cubrirán. concerning the prince of Y eso Tyre es cierto and the king concerniente of Babylon. al príncipe de Tiro y al rey de Babilonia también. Now here it is, the Ahora, power aquí behind está Babylon. el poder See again detrás de how these Babilonia, things come porque together. todo esto se alinea. It is the De spiritual esta manera power está behind el poder the espiritual man detrás del hombre, that detrás de is la Satan the persona, devil. Now, que where es do we Satanás. find this again in a Ahora, great way ¿dónde- right at the end? ¿Dónde vemos esto Revelation al final? 13. ¿Verdad? También en Apocalipsis 13 vemos lo mismo. Vemos Yes. este The mismo beast. paralelo con la He bestia, will be possessed. ¿verdad? Porque la bestia va a ser poseída también. Oh, how you are fallen from Entonces, heaven, O versículo 12, shining ¿cómo star, caíste del son of cielo, the oh morning? lucero, hijo How de la you were mañana? cut down to the ground, Cortado who fuiste did por weaken the tierra, tú que nations. debilitabas For a las you have naciones. said in your heart, I will Versículo 13, ascend tú que decías into en tu the corazón, heavens. subiré al cielo, I will yo exalt subiré my al cielo, throne en lo above alto, the stars junto a las estrellas de of Dios. God. Levantaré Now, mi stars trono y en el are monte angels, de testimonio me as sentaré a well los as lados the del norte. physical stars ¿Por in the qué? universe. Porque las estrellas I representan will also también a los sit in the ángeles, mount of ¿verdad? the Dice, junto a las congregation estrellas de in the Dios. sides of Por the eso dice las north. estrellas. Por eso dice In que se other words, me he's levantará going en to los lados del replace norte. Entonces the dice, Most High está God. diciendo que va a reemplazar I al Dios will Altísimo, ascend va a into the tomar el heights lugar del Altísimo. of the Versículo clouds. 14, sobre I las will alturas de las be nubes like the subiré Most y High. seré semejante al An Altísimo. impossibility Algo que es cannot be imposible, done. nunca pasará. Yet you shall be brought Versículo 15, down mas to the tú grave, to the derribado sides eres hasta of el the Seol, a pit. los lados del abismo. Now, Entonces, you can't kill a spirit being. sabemos que no So, podemos his matar a un ser containment espiritual, pero el is ser his grave, contenido and es his containment su is the sepultura, pit, es el Seol. the abyss, Ese abismo and the es blackest su sepultura darkness y es forever. la Okay. más oscura, Now let's see las más oscuras how it tinieblas is para siempre. that you must Ahora get vamos a rid ver of Satan, cómo es que because you nosotros tenemos que can't get rid of deshacernos sin de Satanás, porque no until nos you get podemos rid of him. deshacer del pecado hasta Okay. que nos hayamos Now deshecho then, de Satanás, hasta que ya let's no esté see aquí Satanás. Let's see Vamos a something ver important. algo muy importante. Now let's come back to Matthew the 4th Vamos a chapter. regresar aquí a Mateo Because Mateo the 4. first thing that Porque Jesus lo had to primero do que Jesús tuvo que hacer after he was después de baptized que fue bautizado was to y overcome comenzar su Satan ministerio the devil. lo primero es All right. vencer a Satanás el diablo. Eso Matthew fue lo primero 4, que tuvo que verse hacer. 1. Mateo 4, versículo 1. Then Jesus Y was entonces led up Jesús fue into the llevado al lugar wilderness desolado, by the Spirit, that's desierto, Spirit of ¿verdad? Lugar God, desolado por el in Espíritu, order to el be Espíritu de tempted Dios. by the Dice, devil. para ser tentado por el Wow. diablo. That ties ¿Por right qué? in with
porque the esto Day of Atonement, the encaja wilderness. perfectamente con el día de expiación, ¿verdad? Este lugar desolado del que Now, le there's hablamos. something very Y hay important algo that you can muy see importante chronologically. que podemos ver aquí. This was in Lógicamente. 26 AD in the Esto fue en el otoño del año And that 26 year después was de a Cristo. Y ese año, Jubilee el año year. 26, era un año del jubileo. And the Jubilee Y el año del is jubileo when you let all the es cuando slaves loose. dejaban a todos los esclavos Everything, salir, ¿verdad? everything is Dejaban wiped clean la remisión de los esclavos y todo se and limpiaba. returned Todas las deudas to y its todas las original posesiones state. eran regresadas Jubilee. a las familias originales. Era el año del jubileo. So it's fitting that Entonces, Jesus went es out to propio, conquer ¿verdad? Y encaja perfectamente Satan the que devil Jesús salió a in a conquistar a Jubilee Satanás year en un año de jubileo, in the wilderness, en el lugar desolado. because that had to be done Porque eso first. tenía que suceder primero. He could not begin Él his no ministry podía comenzar su until ministerio that took place. hasta que esto And that's sucediera. why this is such an Entonces, important precisamente por eso es thing lo with the primero Day of que hay Atonement aquí. Y and esto es algo muy the goat importante of para el día Azazel de being in the expiación, wilderness porque and el macho the cabrío por temptation of Azazel Jesus era Christ. llevado al lugar desolado, al Let's come desierto, to Matthew y 3, encaja con la verse tentación, 16. la tentación de And nuestro after Señor he was Jesucristo. baptized, Vamos Jesus a Mateo came 3, immediately vamos a out Mateo of the 3, water, versículo 16. and Dice, behold, después que the fue heavens were bautizado, opened to him, Jesús subió and he, inmediatamente del that is agua, John the Baptist, saw the Spirit of God descending y as he a aquí, dove and coming upon y he aquí him. los, And lo, a eh, voice from heaven said, This is my Son, una the disculpa, estamos beloved, teniendo in who problema I de ver el have versículo great completo. Dice, delight. inmediatamente aquí los So, cielos fueron abiertos y dice, y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y he aquí una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. right out into the Entonces, wilderness then. Chapter 4 and verse 1. inmediatamente después Then de ser Jesus was bautizado, led into the después wilderness fue by the llevado Spirit in order to be al lugar tempted by the desolado por el devil. Espíritu, aquí en And el when he had capítulo 4 fasted ya, for 40 dice, para days ser and tentado 40 por el diablo. nights, Y cuando había ayunado por afterwards he 40 was días y famished. 40 noches, And when después the estuvo tempter came, famélico. Versículo 3, y this cuando el tentador is vino a él, profoundly important esto because es muy Jesus profundo, could hermanos, not fail porque this. Jesucristo no podía fallar esta misión. No The podía first fallar Adam esto, failed. porque el primer The Adán ya second había Adam fallado. El segundo cannot Adán fail. no podía fallar. Tempter came to him and said, El tentador If vino a ellos, versículo 3, y you dijo, are the Son si of God, eres el Hijo de command that Dios, these stones become ordena que estas bread. piedras se conviertan Now en he pan. had to meet him when he Ahora, was fasting, Lo when he tuvo que, was the weakest tuvo que physically. enfrentarlo cuando estaba ayunando, cuando estaba en su punto So más this débil was a físicamente. mammoth time, an Esto era extended day of algo atonement, 40 tremendo. days. 40 Think of días that. ayunando. Pensemos And en think esto, of how hermanos. Nosotros weak estamos he ayunando. was. Pensemos And en think qué of tan how débil estuvo susceptible to y qué tan temptation susceptible a la that he tentación would be estaba. in his Hubiera estado condition. en esta condición. And he had to do it, Y lo and he tenía que had to hacer. carry within him Y lo tenía the que law llevar. of sin Tenía and que llevar death, con él and mismo yet la ley not del pecado y sin. de la muerte, pero sin pecar. So this was a tremendous and Entonces esto fue algo magnificent thing that he tremendo did. y maravilloso. Notice his answer. He didn't say, Vamos a ver yeah, lo que I'm the dice. Son of Lo God, que dijo, no le dijo, veamos, no but le he dijo, answered sí, and yo soy el said, Hijo de it Dios. is No dijo eso. written. ¿Qué le dijo? Él Lesson for respondió, all of versículo us. 4, dijo, está The Word of escrito. God, the Es truth una of lección para God, todos and nosotros. La everything palabra about de the Dios, Word la of verdad de God, Dios, all y right? todo acerca de la palabra de Dios. Man shall Es lo not que live tenemos by que bread vivir. alone, Dice, está escrito, el hombre no but vivirá by de pan every solamente, word that sino de proceeds out cada of the mouth palabra of que God. procede de la boca Now, isn't de that Dios. something? Es algo And here we have it. maravilloso. Y aquí lo God wants to tenemos. make sure everybody Y has it. Dios quería There's no asegurarse que misunderstanding todos of it. lo So supieran it's y written lo down. conocieran. Entonces, por eso lo escribió. That's great. Por eso lo escribió y lo ratificó. aquí Then en the Mateo devil 4. took him to the holy city and Dice set entonces him versículo upon 5, the entonces edge el of the diablo lo llevó a temple la and ciudad said to santa y lo him, colocó sobre el borde del If templo you y are le the dijo, Son of God, si cast eres el Hijo de yourself down, Dios, for it is written, échate tú He mismo shall abajo, give His porque angels está charge escrito, concerning you, Él mandará a sus and ángeles they shall concernente a ti, y bear ellos te you up llevarán in en their sus hands, manos, lest no you sea que strike hieras your tu pie foot contra against una a piedra. stone. Now, isn't it Pero interesting? no es interesante la manera en Satan que se le can presenta quote Satanás. Scripture. Satanás And he se lo does presenta, do it. lo And menciona en it la tells Escritura. us in 2 Y nos Corinthians dice 11 en 2 that he Corintios 11 appears
que él as an aparece angel of light, como un ángel de luz. Se aparece and como un ángel so de luz. do his ministers. Y también sus ministros. También los ministros de Satanás. Every word that Es algo proceeds muy out interesante. of the mouth Cada of God. palabra que sale de la boca de Dios. Now, what Jesus says Vamos a next, ver he's lo que not dice saying Jesús a to apply to continuación. Satan. No lo dice He's para telling him aplicarlo a as it Satanás. applies to Lo himself, está diciendo who now como is a aplica man. a él mismo, que es como Jesus un said to hombre, him ¿verdad? again, it is Jesús le dijo, written, versículo 7, you shall de not nuevo está tempt the escrito, Lord your no God. tentarás al Señor, su No, Dios, indeed, su God Dios, cannot be tempted with evil. porque Dios no puede ser tentado con el mal. After that, the devil took him into an Entonces, exceedingly 8, high después de mountain esto, el diablo and lo llevó showed a him una montaña all the extremadamente kingdoms alta of the y le world mostró and their todos los glory. reinos del mundo Okay? y su gloria. Like a great, vast television Como screen. una All televisión, in imagínense una flowing pantalla así past, grande, ¿verdad? Donde se ve showing the great todo, empire enseñándole that todos Satan los controls imperios and rules. grandiosos que Satanás controla Now y notice que what él he rige. says, and notice why Veamos lo que he dice must aquí. be removed. Y veamos por qué tiene que And ser why removido the only Satanás. Y interpretation you can cómo come up la with única in interpretación Leviticus que 16 podemos llegar en is Levítico that 16, ritual que ese and ritual sending that goat y into the y wilderness esos pecados de applies ese macho cabrío que va to al Satan desierto the devil aplica a and Satanás this directamente very encounter en este mismo right encuentro. here. Aquí lo dice. Showing him all the kingdoms of the world and their Entonces le envió glory. todos, Now, notice what he montañas, said. le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Y qué le dijo These things ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? will I Versículo give 9 le dijo, you todas estas cosas if te you will daré fall si down caes and y me worship adoras. me. Okay. Now it says in Ahora, Luke 4, Que dijo en, so let's en turn there Lucas, for a Lucas minute. 4. Let's see that. The parallel Lucas 4. account. Okay. Vamos a ver el Luke, the paralelo, 4th chapter. el paralelo All de right. esto. Lucas 4. Because Satan says something else that's recorded here Porque aquí in también Luke 4. Satanás Verse dijo 5, algo Luke 4. muy parecido que está And the aquí devil led grabado, him up Lucas 4, into versículo 5. a high Entonces el diablo lo mountain llevó a and una showed him montaña all alta the y kingdoms le of the mostró world in a todos moment los of reinos del time. mundo And the en un devil momento de said to him, tiempo. I will Y el give diablo le you dijo, all this te daré authority toda and the esta glory of autoridad y them la gloria de all, todos ellos, for it porque has me ha been sido dada delivered a to mí me, y yo and I give la it doy to a whomever quien I desee. desire. See? Now, Ahora, that helps fill in the esto blanks back there nos in Isaiah ayuda 14 a and completar, Ezekiel ¿verdad? Todo lo que vimos en 28. Isaías 14 y en Ezequiel The 28, power porque behind nos these great muestra kingdoms el poder que is está Satan, detrás de the todos estos devil. reinos, And que es likewise, Satanás, el with the diablo, last great kingdom ¿verdad? that's Y going Satanás to también con el último reino envelop the whole que va earth, a Revelation envolver a toda 13. la tierra, ¿verdad? En Apocalipsis 13. Give it to whomever I Por eso desire. dice, la doy Therefore, a quien if desee. you will Dice, worship por me tanto, in versículo 7, my Lucas 4, presence, si tú me and adoras that en mi means presencia, as y God, esto es adorarme como all Dios. things shall be yours. Dice, todas But Jesus las answered cosas and serán said to him, tuyas. Get Pero you Jesús behind respondió y me, le dijo, Satan, ponte for it is detrás de mí, written, Satanás, porque you está shall escrito, worship the Lord your God, and adorarás him al only Señor su shall you Dios, serve. y And a Jesus Él was saying that to solamente himself, servirá. because Satan the Y devil eso lo will estaba never diciendo worship a Él God. mismo, porque Satanás, el diablo, nunca va a Okay. adorar a Dios. 2 Corinthians 4. Vamos a 2 de Now, Corintios 4. did the children of Israel 2 de have the Corintios laws 4. of God? Ahora, Yeah. los hijos de Israel tenían las leyes Did de they Dios, keep ¿cierto? them? ¿Las cumplieron? ¿Las Well, guardaron? sometimes they kept most of them. En But algunas their ocasiones history is a guardaron la cycle of mayoría, up and down and up pero and la historia down, de Israel, coming ¿verdad? back to God, Era falling para into arriba y para abajo, apostasy, ¿verdad? and so forth. Y seguían a Dios y luego Why? volvían a caer. ¿Por qué? Who do you suppose was ¿Por qué? doing that? ¿Quién es el que estaba haciendo todo Satan, esto? the devil. Para que se alejaran de Okay. Dios. Era Satanás el diablo. Now then, Paul writes this, El apóstol Pablo escribe esto en 2 de Okay. Corintios 4. and we will see, Y lo vamos a ver. we will see Vamos a ver that Satan que is still Satanás involved todavía in this same está kind of envuelto thing en in challenging mismo the church asunto, en today. retar a la iglesia el día de hoy. Do we need Satan Ahora, removed from the necesitamos world a Dios for the sake of the removido del world? mundo. Yes. For the sake of the church? por el bien Yes. del mundo, sí, para el bien de la iglesia también.
So let's read it, beginning in Entonces vamos a verse leer 1, que dice aquí 2 en 2 Corinthians Corintios 4. 4, Therefore, having versículo this 1, por ministry tanto, teniendo este according ministerio as de we acuerdo have a como hemos received mercy, recibido we are not misericordia, no faint-hearted. somos For pusilánimes, we have personally porque hemos renounced the hidden renunciado things of personalmente a las dishonest cosas gain, escondidas de not ganancia walking in deshonesta, no cunning caminando en craftiness, mañosa nor astucia, handling the ni word of manipulando la God palabra de Dios deceitfully. Now, engañosamente. who would make you Ahora, handle the word of ¿quién God quién deceitfully? None other than nos Satan, haría the devil, who's the author of tener lies, esto, the manipular la father palabra de of Dios lies, engañosamente? to handle the word of God Simplemente, deceitfully. simplemente Satanás el diablo, el padre de mentira, ¿verdad? What Que does that tell you about fake ¿Y Christianity? qué nos dice eso acerca de la cristiandad Half falsa? worship of God La mitad and es half worship of alabanza de Satan. Dios y la mitad es Huh. alabanza de Satanás. You can't have that. No podemos tener esto. You either no have to podemos worship tener God O or adoramos Satan. a Dios o a Satanás. That's the whole trial that Porque Jesus went through. esa es exactamente la prueba que Jesucristo tuvo que But pasar. by manifestation of the truth, we are commending ourselves Pero- to every man's conscience before no nos- God. But if our gospel be hid, Dice porque es dice, pero no caminando en astucia ni manipulando la palabra de Dios engañosamente, sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido, hidden, it es is hidden to escondido those para who are aquellos que están perishing. pereciendo. Now, if it's hidden, Ahora, it's blinded. si And there are está- varying degrees of blindness. Si está escondido, But even if es someone porque has hay partial ceguera. vision where Y they hay can see también big blurry grados de things, ceguera, ¿verdad? can they Y really aún see? algunos que están ciegos pueden ver algunas No, cosas borrosas, pero because pueden they'll miss realmente ver. all the details that are No, necessary. porque no se ven This todos los is detalles fake que son Christianity of the necesarios. world. Esa es la But cristiandad de if este our mundo. gospel is hidden, it's hidden to those who are perishing, Por and eso dice whom the versículo God 4, of en this quienes el Dios age de or esta this era, world de este mundo, has ha blinded cegado the minds las of mentes those de who aquellos do que not no creen. believe. Stop and think for a minute. Detengámonos un momento a pensar en esto. Do they believe that the law has been done away? ¿Ellos creen que la ley haya sido abolida? Do they believe that Jesus Ellos ya said, creen que do not think Jesucristo that I've come dijo, to no abolish the law crean or que he the venido prophets. para I have abolir not come la ley to ni los abolish, but profetas, to fulfill. sino Do they a believe cumplir. that? ¿Lo No. creen? Therefore, they don't Entonces, por believe, tanto, no creen. because there's no No such a creen. thing Porque as no half hay, Satan, no half hay, God, no hay nada and you're así okay. como la mitad de Dios y la mitad That's a why he Satanás, must be obedece la mitad removed. a cada uno. And remember, No hay, he's no so se puede cunning, hacer, he's por so eso tiene que ser sly, removido. he's so Por eso slick, él es and tan so lying, astuto and y tan deceiving malvado y that he mentiroso can y twist things engañoso around que puede as he did tergiversar to todas las cosas deceive como lo a hizo para third engañar of the a la tercera angel parte de los ángeles de Dios. So you see why the Day of Entonces, Atonement is so important. por eso vemos lo importante Lest que the es el día light de of the expiación. gospel, the glory of Dice, ha Christ, cegado who's las the mentes de image aquellos of que no God, creen. should No sea que la shine luz del evangelio de la unto gloria de them. Cristo, quien Okay? es la imagen de For we Dios, do not brille preach hacia ourselves, ellos. but Porque no nos Christ, predicamos a Jesus nosotros the mismos, Lord, versículo 5, sino and a Cristo, ourselves your Jesús, servants. el Señor. Okay? That's the Y nosotros comparison mismos somos sus between siervos the por God medio of de this Jesús. age, Y esta es la diferencia Satan entre the el Dios devil. de este mundo, Satanás el diablo, y el verdadero Dios. Now let's go back here to 2 Corinthians 11. Vamos aquí a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corinthians 11. 2 Corintios 11. False apostles. Vamos a ver acerca de los falsos apóstoles. Verse 13, Versículo 13. 2 Corinthians 11. 2 Corintios 11. For versículo such are 13. false apostles, Dice, porque tales deceitful son falsos workers, apóstoles, transforming trabajadores themselves engañosos que están into apostles transformándose a of sí Christ. mismos en And it is no apóstoles marvel, de for Cristo. Satan Y himself no es de maravillarse, transforms porque himself Satanás into mismo an se angel transforma a of sí light. mismo en un ángel And de luz. let's see Y how vamos a ver thorough this is going to be. qué tan profundo We're es living in an age engaño where it que is estamos growing viviendo more and more and en more. una era And I en donde want you está to más pay y más attention y to más y all of the más. lies Y quiero que that pongan you see atención if todas you las listen to the mentiras fake news, que ven how they en todas las lie noticias, cómo subtly, mienten lie, y lie, mienten, lie, 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 mienten, todos los noticieros. to get people to believe Y hacen que la gente crea that we have sus got to mentiras. get rid of
y que, Donald Trump. y que hagan que la gente crea que Yes, nos so we tenemos que can hacer de- become like nos Venezuela. tenemos que deshacer de Donald Trump. All right. Y sí, pues para volvernos como Revelation Venezuela. 12 and verse 9. Apocalipsis 12, That great dragon was Apocalipsis cast 12, out, versículo 9. removed. El gran dragón, The ancient serpent who is dice, fue called the echado devil fuera, and Satan, la who is serpiente deceiving the antigua que whole es llamada world, el diablo y he was Satanás, cast down to quien the está earth, engañando al and mundo his entero. angels were Fue cast echado down abajo a with la him. tierra y sus ángeles fueron Okay? echados abajo. Now con notice él. what happens when this last great Ahora, kingdom veamos comes. todo lo que All right? sucede cuando It's going to be este something reino indeed. viene. Va a ser Verse algo 1, grandioso. Revelation 13. And I Apocalipsis stood on the 13, sand versículo of the 1. sea, Apocalipsis people. 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar. and I saw a Y vi beast una bestia rising up out of the levantarse del sea, mar, having 7 teniendo heads and 7 10 cabezas horns, y 10 and cuernos, on his y horns sobre sus 10 cuernos 10 crowns, and on coronas, his y head sobre sus cabezas the el nombre name de of blasfemia. blasphemy. But the world is blinded, Pero el mundo and está, the world won't está know, cegado, and the y no world sabe, y no will go conoce. along with it. Y el mundo va a irse, And I va a saw the irse con beast that esto. was like a leopard, Dice, la his bestia feet que like vi era the como feet un of a leopardo, bear, sus his feet patas como like las the patas mouth de un of a oso, lion. y su And boca the como la boca de un dragon, león. Satan the Y el devil, dragón, gave Satanás el him diablo, his le dio su poder power and his y su throne trono and his y great gran authority. autoridad. Always Satan Siempre is the power Satanás behind es el the poder throne. detrás del trono. But the king Porque- or the prince Porque el rey or the y beast el príncipe o la will die, bestia van a morir, but not Satan. pero no Satanás. Okay? Todos los seres humanos pueden morir, pero no Satanás. Let's see. And they worship the dragon who gave his authority to the beast, and they Dice, y worship adoraron the al beast, dragón, saying, quien dio su who autoridad is a la like the bestia, y beast, adoraron a la who bestia, has the diciendo, power to make ¿quién war es como la against bestia? him? ¿Quién tiene el poder Quite de a hacer thing. guerra contra él? Yes, indeed. Por Okay? supuesto. So here again we see Y una boca the same hablando thing. grandes cosas y blasfemias le fue Now, dada. we see it actually fulfilled Vemos todo esto como right se back cumple here aquí, in Revelation todo 19 lo que está pasando con and Satanás. Revelation Vamos 20. ahora aquí So let's go there. en Apocalipsis Okay? 19 y 20, cómo se cumplen Let's todas see estas it. cosas. The Apocalipsis, beast possessed of Satan. vamos a ver cómo la bestia Right? es poseída por Satanás. The prince of Tyre El príncipe de Tiro possessed estaba of the king of estaba Tyre, poseído por el Satan. rey de Tiro, Right? Satanás mismo. The king of Babylon El or the rey de king of Babilonia Assyria, y el rey de Asiria, yes, también poseídos and then Satan. por Satanás. De la misma All manera. three of those men Porque die, todos esos hombres murieron, but Satan doesn't, and we'll see it pero right here. Satanás no murió. Okay? Y aquí lo vemos. Revelation 20 and verse Apocalipsis 20. 20 y And versículo the 20. beast was taken, and with him the false prophet who worked Apocalipsis miracles in 20, his presence, by which he had versículo 20. deceived those who received the mark of the beast. Perdón, Apocalipsis 20 está, debe de ser quizás Apocalipsis 19, porque no hay versículo 20 en Apocalipsis 19. Dice, y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, And those who had worshipped por los his cuales image, había these two engañado a were aquellos que cast recibieron la marca de la alive bestia, y aquellos que into the adoraron a lake su of imagen. fire, which Esos burns dos with fueron echados brimstone. vivos dentro del lado de fuego, Okay? el cual quema They con die. azufre. Ellos But murieron. notice Murieron. chapter 20. Pero vamos a ver qué dice en el capítulo Then I 20. saw an angel descending Dice from versículo heaven, 1. having the Entonces vi un key of ángel the descendiendo abyss, a del cielo, great chain in teniendo his la llave hand. del abismo And y he una took gran hold cadena of en the su mano. dragon, the Y ancient cogió al serpent, dragón, la who is serpiente called the antigua, devil and que es el Satan, diablo y and Satanás, bound y him lo a ató por 1,000 1000 years. años. Then he cast him Luego into the lo echó en el abyss, abismo locked him up, y lo and encerró sealed the y abyss selló el over abismo him, sobre él so he para would que not no deceive the pudiera nations engañar any más a longer las naciones until the 1,000 years hasta que los 1000 were años fueran fulfilled. cumplidos. So there's the difference. Entonces ahí está la diferencia. The man possessed, El hombre died. poseído muere. Satan Satanás is put away. es So that makes restringido. that clear. But there are some people who Entonces read eso those things aclara in the todo. Old Testament Pero hay about Satan personas que, and then the que king dying leen and saying acerca that Satan's del going rey to y be dicen que destroyed. Satanás va a ser Doesn't destruido. mean that.
Pero eso no It means significa eso. that the No significa que person Satanás vaya a possessed morir. of Satan Significa que la will be persona destroyed. poseída de Satanás va a ser destruida. And let's see how he deceives the whole Y world. vamos a ver cómo It's going to engaña be a todas quite a las thing. naciones. Va a These ser are going to va be a ser algo tremendo. tremendous days that are ahead of Va a us. ser algo tremendo Now, que está they are todavía difficult por because of suceder. the things that are going on right Va now. a ser difícil, That is ¿verdad? true. Por todas las cosas que están sucediendo ahora. However, there Pero may be a good number of years left, quizás todavía haya un so we'll have to see what happens. número de años todavía por vivir Let's pick antes it de up que todo esto here suceda. in 2 Pero Thessalonians, vamos a the 2 second Tesalonicenses, chapter. capítulo 2. Now he warns, Capítulo verse 2, 3. porque él nos da Do not let anyone una deceive you advertencia, by versículo any 3. means, No permitan because que that ninguno day, los engañe the por ningún return of medio, Christ, porque ese will día not no come vendrá a menos unless que la the apostasía apostasy venga shall come first. primero. Now this is the great Y esto apostasy es in the whole world apostasía that we just grande read en of todo back el in mundo, Revelation de la que 13 leímos en in Apocalipsis worshiping 13, the beast. ¿verdad? En And the man adoración of a la sin shall bestia. be revealed, the Dice, y el son hombre of de pecado perdition. sea revelado, el hijo de perdición. So that's the coming beast power Entonces when he este is es el healed of his poder deadly venidero de wound la bestia, and cuando Satan es sanado de enters su herida into him. mortal y cuando Satanás entonces entra en Who la bestia, opposes and lo exalts posee. himself above Dice all aquel que that se is opone, called versículo 4, y God. se exalta a sí mismo sobre That's what todo Satan does. lo que es And llamado that's what Dios, he leads men to do, porque es un right? objeto de adoración, Yes. porque eso es lo que Satanás That is quiere, an ser object objeto of de worship, adoración. so that he comes into the Dice temple así of que God entra al and templo sits de down Dios y as se sienta God, como proclaiming Dios, himself to be proclamando God. que él mismo That's why es they worship Dios. him. Por eso mismo lo adoran, porque él se So you proclama see como what Dios. happens Entonces vemos lo que sucede when Satan is not removed. cuando Satanás no es removido. Look at what has happened to this nation. Vemos Because lo que we sucede rejected en esta God, nación. took away the Bible ¿Por out qué? of schools, Porque took away prayer out of rechazamos a Dios, schools, porque sacamos Sunday la oración worship, de las holiday iglesias. worship, Porque all ahora of those todo things, la adoración del abortion added domingo y on todo top of esto, it. And look at all of the todos los evil and abortos y things toda that la are coming maldad que upon tenemos us ahora en now este país, that todo as a esto result nos and está punishment for sucediendo those sins. en esta nación. And who is Como the castigo por todos instigator estos pecados, behind porque it el all? instigador de Satan, todos the estos devil. pecados es Satanás, el diablo. And it is that God Y es causes it to be que Dios because es el of que our permite que suceda sins. esto por nuestros pecados, por nuestros We pecados. need to understand that. Y tenemos que entender Okay. esto, hermanos. Notice what's going to happen here. Vamos a ver lo Verse que va a 7. suceder aquí. For the Versículo mystery 7. of lawlessness is already working. Only there is one who is restraining at the present time until it arises out of the midst, and that is Christ holding it Y back. este es Cristo, ¿verdad? Está Then the restringiendo. lawless one Y will entonces be el ilegal revealed, será revelado, whom the Lord shall a quien el Señor consume with the consumirá con el breath of aliento his de su mouth, boca, right? The physical man, ¿verdad? right? El That's the hombre lake of físico, fire. ¿verdad? And will Con el lago destroy de with fuego, the dice, y brightness of destruirá his con el coming, brillo de su even the venida. one who is coming Aquel is cuya venida is according to está de the acuerdo inner al trabajo workings interno of de Satan, Satanás, who with con all todo power poder and y signs and señales y lying wonders, maravillas with all mentirosas, y con deceivableness of todo engaño de unrighteousness justicia en in aquellos que those están who are pereciendo. perishing, because ¿Por they qué? did not Porque no receive recibieron the el love amor of de the la truth verdad that they might para que be puedan ser saved. salvos. Now that's quite a thing. Y es algo muy isn't it? interesante, hermanos. So El one amor of the de la ways you verdad. fight Satan, the Y una de las devil, maneras is en to las que love peleamos a the Satanás truth. es amar la Because verdad. this deception that is coming Porque este engaño que is viene, going to be hermanos, so va a ser vast tan and tremendo, is going to be so va a ser powerful tan and is poderoso, going to be so y va a ser all-encompassing tan, that our minds cannot fathom completo, it tan at this time. increíblemente complejo, We may que have a nuestras mentes ni precursor siquiera of it, los entienden. but Quizás ya it's tenemos going un to be precursor de awesome esto, de este engaño, indeed. pero va a ser algo Let's take a break. tremendo. Entonces vamos a tomar una pausa. Y ya volvemos.